Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos aquí con la familia. Es una gran bendición que podemos estar aquí. Debemos ya tener este sentido cada domingo que viene. Ya, me voy con la familia. Y tenemos este privilegio a glorificar a Dios en canción, oración, dando la ofrenda y en este tiempo en la predicación. Y estamos en el libro de Gálatas. Empezamos unas semanas pasadas y estamos caminando poco a poco, versículo por versículo, escuchando de Dios a través de Pablo. Y Pablo escribió esta carta a unas iglesias que él plantó en su primer viaje misionero. Y escuchó, después de regresando de Jerusalén, escuchó que vinieron otra gente, judaizantes, que predicaron otro evangelio. El evangelio de Jesús es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Es de gracia, no es de obras. Pero estos hombres dicen, sí, es de Cristo, tiene que creer en Él, pero también tiene que seguir la ley de Moisés. Y un evangelio que dice Jesús y algo más no es un evangelio de Dios. Solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Y la semana pasada escuchamos de Pablo, regresó a Jerusalén y habló con los otros apóstoles para ver, vino su autoridad de Dios, de Jesús. Su rol de apóstol, su evangelio es de Dios. Y vimos esta confrontación con Tito también. Los judaizantes dicen, Tito tiene que ser circuncidido para estar aceptado por Dios. Y Pablo dijo, no. El versículo 5 de 2 dice, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Este es porque escribió esta carta, para que escuchamos y plantamos en la verdad del evangelio de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este domingo. Gracias por este día. Nos levantamos en la mañana por su gran gracia. Estamos aquí respirando por su gran gracia y queremos glorificarte en todo. Bendice este tiempo, abre nuestras mentes y corazones para entender su mensaje y no solo entender, pero poner en práctica nuestras vidas. Queremos entender la verdad del evangelio de Jesucristo, pero queremos vivir en obediencia a su palabra. Bendícenos, ayúdanos, enséñanos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en capítulo 2 de Gálatas. Estamos en versículos 11 a 14. No es mucho, pero vamos a ver que hay algo aquí que podemos aprender. Voy a leer Gálatas 2, 11 a 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se lo unió en su hipocresía. De tal manera que aún Barnabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Tenemos dos hombres grandes de la palabra de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Tenemos Pablo. Él fue salvado en la calle de Damasco.
Antes él vivió para destruir la iglesia cristiana. Él quería matar los hermanos, los cristianos. Y cuando fue a Damasco, por la gracia de Dios, Jesús habló, tuvo su encuentro con él y lo salvó. Cambió completamente, radicalmente la vida de él. Fue a matar a los hermanos y cuando llegó y regresó a su vista, empezó a predicar el mismo evangelio de ellos, diciendo Jesús es el Mesías. Y Jesús lo enseñó, que vemos aquí en el libro de Gálatas. Y tenemos Pedro, uno de los discípulos que caminaba con Jesús en todo su ministerio. Caminaba sobre las aguas, estuvo con él. Y ya fue muy importante plantando la primera iglesia. En Hechos, recordamos. Primeros capítulos, estuvieron orando a Dios, vino el Espíritu y ya predicó este gran sermón, llamando a la gente a regresar a Dios porque Jesús es el Mesías, a arrepentirse de sus pecados. Y 3,000 personas creyeron en él en este día. Y ya empezó pasando diferentes pueblos, predicando, enseñando el evangelio. Este es Pedro. Pero en esta parte tenemos esta confrontación entre Pablo y Pedro. Vemos aquí, Pablo llegó a Antioquía y estuvo allá y veo que Pedro estuvo comiendo con los gentiles, como él tuvo la libertad, pero llegaron una de estas personas de Jerusalén, de la circuncisión, los judaizantes. Ellos dijeron que ya creemos en Cristo Jesús, es el Mesías, pero también tenemos que obedecer la ley de Moisés. Aquí dice que ya vino de Jacobo, de Santiago, el hermano de Cristo. Pero yo creo que fue un anuncio falso, yo creo, porque Santiago creía en el evangelio verdadero de Jesucristo de gracia. Pero ellos dijeron eso para entrar y escuchar y ver qué están haciendo. Pero cuando Pedro vio esto, él tuvo temor. Si ellos realmente vinieron de Santiago y ellos ven la libertad que yo estoy viviendo y regresa a hablar con Santiago, posible voy a perder mi lugar como líder en la iglesia. Y comió con los gentiles y cuando llegaron empezaba a regresar con los judíos y salió de comer con los hermanos gentiles. No solo eso, los otros judíos, sus amigos también, y Barnabé, el amigo fiel de Pablo. Y los gentiles pensaron, wow, si Pedro no puede comer conmigo, con nosotros, ¿realmente somos cristianos? ¿Tenemos esta salvación de Jesús o es Jesús y la ley también? ¿Qué es? Y Pablo tuvo que confrontar a Pedro en eso. Y es que vemos aquí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. No sé si ustedes ya recuerden en Hechos 10. Tenemos una historia de Pedro y un señor se llama Cornelio. Antes de Hechos 10, Pedro fue un judío fiel. Siguió toda la ley de Moisés y como él comió como la ley dijo. Porque en el tiempo de ellos, en la ley de Moisés dice, hay comida que no puede comer. Si come esto, va a estar impuro, ceremonial. No puede entrar la presencia de Dios. Tiene que hacer su ceremonia para que ya está limpio. Y ellos tienen esas leyes. Para seguir a Dios es seguir la ley de Moisés. Pero en capítulo 10 de Hechos tenemos esta historia de Cornelio, un gentil que tuvo una visión de Dios hablando de enviar sus siervos a buscar
un señor se llama Pedro, Simón. Buscar a él, llamar a él tiene una enseñanza para ti. En el mismo tiempo, Pedro estuvo en su casa y tuvo una visión de Dios. Y esta visión explica aquí, yo quiero leer de versículo 11 de Hechos 10. En esta visión dice, vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que se descendía bajado a la tierra por los 4 puntos. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Fue una visión de Dios. Y Pedro sabía porque dijo, Señor, es de Dios. Y está pensando, wow. Toda la ley de Moisés dice, no puedo comer estos animales. Y Dios dice, puedes. Son limpios. No, ¿qué dice? Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Este fue un choque en la mente de Pedro. Dice, pero la ley de Moisés dice eso, pero Dios, Jesús me dijo eso. Está limpio. Y después de esa visión ya vino la gente, los siervos de Cornelio buscando a él. Dice, ven con nosotros. Dios tuvo, mi amo ya dijo que tengo que llevarles a su casa porque tú tienes un mensaje para nosotros. Y Pedro se fue, explicó Cornelio su visión y él dijo, Dios quiere que yo voy a compartir el evangelio con estos gentiles. Y compartió el evangelio de Jesús. Que Dios en su amor envió a su Hijo, Dios el Hijo, Jesucristo de Nazaret, el Mesías, a salvar a su gente de sus pecados. Y en la cruz pagó por todos sus pecados a los que creyeron y van a creer en Él. Y si creemos en Él, en su muerte, nos dio su justicia y resucitó y vive para siempre. Si creemos en Él, tenemos salvación. ¿Y qué pasó con estos gentiles? Creyeron. Y el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como los judíos. Dice aquí en Hechos 10, 44, mientras Pedro aún hablaba esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. De la ley de Moisés no es posible eso. Los gentiles son sucios. No pueden entrar a la presencia de Dios. Ellos tuvieron que cambiar a judíos, ser circuncidido y obedecer la ley de Moisés para estar aceptado por Dios. Pero con esta visión de Pedro, él veo que Dios está abriendo todo para todas las naciones. Fue desde el principio. Si vemos en el Antiguo Testamento y leemos correctamente, vemos que Abraham fue el padre de todas las naciones. No solo los judíos, todos. Y estamos viendo aquí con Jesús que realmente salvó a los gentiles también. Y Pedro, wow. No solo es para nosotros, es para los gentiles.
Ellos pueden venir a Cristo no por la ley de Moisés, pero por gracia. Escuchando la palabra, creyendo en Él, arrepentirse de sus pecados y son hermanos. Qué grande es para nosotros. Somos gentiles, no somos judíos. Estamos aquí por la gracia de Dios y este es para nosotros. Y Pedro veo que Jesús cambió porque Él cumplió toda la ley en su vida, su muerte y resurrección. Él está diciendo, esta ley de la comida, no importa nada más, puede comer todo. Y los gentiles son parte de la familia de Dios si creen en mí. ¿Y qué pasó cuando regresó a Jerusalén? En Hechos 11 dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. ¿Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Ellos no creyeron que es posible. No puede como judío entrar a la casa de un gentil y comer con ellos. Y también ellos no pueden creer en Cristo si no son judíos. Pero Pedro explicó todo lo que pasó. Y ellos creyeron, wow, también es para los gentiles. Pero hay algunos que no creyeron eso. Decimos, su nombre es judaizantes. Creen en Cristo y la ley. Es Cristo y obras, pero no es el Evangelio. El Evangelio es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Y regresamos a Gálatas. Esta situación es después que todo lo que pasó de aquí con Cornelio. Y Pedro sabía, yo tengo libertad a comer todo. Y los gentiles son hermanos también. Y comió con ellos. Pero él tuvo temor con los judaizantes. Y él se separó por temor. Y tenemos que ver, la cosa más importante de todo es la verdad del Evangelio. Y por eso, Pablo tuvo que confrontar a Pedro. Pedro, y como nosotros también tenemos temor a veces para plantarnos en la verdad del Evangelio, plantarnos con la doctrina correcta. Porque sabemos que hay veces, si seguimos con esta doctrina, seguimos con estas cosas, vamos a tener más problemas. Personas no van a aceptarnos. La iglesia posible no va a aceptarme porque yo estoy siguiendo con la palabra, con la doctrina de Jesucristo. Pero tenemos que plantarnos como Pablo en la verdad y vivir para la gloria a Dios. Y cuando caemos en el pecado, a veces no solo nosotros caemos, hay otros que vienen con nosotros. Pedro fue el líder de la iglesia. Y los judíos y Barnabé, el fiel amigo de Pablo, salió con él. Pensando, es Pedro, es nuestro líder. Tenemos que seguir con él. Si algo cambió, posible Pedro ya estudió algo y dice, no, ese es correcto. No sé, pero yo tengo que seguir a mi líder. Y nosotros como líderes somos pecadores salvados por gracia como ustedes. Y a veces pecamos, pero como líderes tenemos que plantarnos correctamente en la palabra para que todos estén siguiendo la verdad. Pero es para todos. Tenemos que leer la palabra diariamente, plantarnos en la verdad y vivir para su gloria. Pablo usa esta palabra hipocresía y significa actuación. Este es para describir el papel de un actor de teatro. Ellos están enfrente como una persona que realmente no son para este teatro. Y cuando ya salen de allá, ellos ya regresan a su persona real. Y esta es una manera para explicar hipocresía. Alguien que cree algo en su corazón, pero vive en una manera diferente. Este fue el problema con Pedro. La hipocresía entonces no es simplemente no estar a la altura de lo que uno cree,
Eso es pecado, sin duda, pero no es el pecado particular de la hipocresía. Tampoco es lo que Pablo acusa de hacer a Pedro y los demás judíos. Cuando vivimos nuestras convicciones del Evangelio en una situación, pero luego las cubrimos en otro, eso es hipocresía. Pedro creía, él tuvo la libertad, pudo comer con los gentiles. La comida estaba bien a comer, pero por temor él salió. Y es por el Evangelio de Jesucristo que Pablo dijo, no es correcto. Porque los gentiles empezaron a pensar, no somos cristianos, tenemos que seguir la ley. ¿Qué tenemos que hacer? Y los otros judíos están siguiendo a Pedro pensando lo mismo. Somos judíos, pero algo cambió, no podemos estar con los gentiles, no son hermanos. Y Pablo dijo, no, Pedro, no es correcto. No es correcto. Versículo 14 dice, en Gálatas 2:14, dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Este fue el problema, hermanos. Pedro salió de la verdad del Evangelio. Empezó a vivir y a hacer cosas en diferente manera y la verdad del Evangelio está en contra de esto. Y Pedro dijo, no, Pablo dijo, no es correcto. Yo dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Está diciendo, tú comiste con los hermanos gentiles, ya comió su tocino, su langosta, todo lo que ya comió, porque tenemos libertad de Dios. Pero cuando llegó estos hermanos, o estas personas que dijeron hermanos, estos judíos antes, salió por temor. ¿Quién son ellos? Nadie. Queremos vivir para la gloria de Dios, por la verdad del Evangelio de Jesucristo. Seguimos adelante. Comemos con los hermanos, comemos con la libertad que tenemos. Y si no le gusta a los tres, ya regresan. Regresan, habla con Jacobo, porque nosotros sabemos qué dice el Evangelio de Jesús. Solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. No es por obras, no es por comida, es por gracia. Y nosotros tenemos que entender que como nosotros vivimos afuera de la iglesia aquí, es importante. No podemos estar aquí los domingos diciendo amén, amén y escuchando la palabra, pero regresamos a nuestras casas y trabajos y vivimos diferente. Tenemos el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros y creemos en Él. Y queremos plantarnos en la verdad del Evangelio. No importa dónde estamos. Decimos, la palabra dice eso y yo voy a vivir como eso. No debemos tener temor, porque Dios está con nosotros. Pablo no dijo simplemente a Pedro, estás rompiendo las reglas, aunque Pedro lo estaba, sino él dijo, has olvidado el Evangelio, tu propia graciosa bienvenida en Cristo. Tú has olvidado el Evangelio, hermano. Y él hizo enfrente de todos porque todos ellos escucharon, vieron cómo vivió Pedro. Y Pablo dijo, no, todos ustedes tienen que escuchar eso. La verdad del Evangelio de Jesús es, los que creen en Cristo son hermanos. Tenemos libertad de comer cualquier cosa. Ese no es correcto, él pecó. Ustedes ya pecaron contra nuestros hermanos gentiles, regresen con ellos y comen con ellos. Y no escuchamos que dijo a los judíos antes, pero yo creo que él dijo algo como, no creemos en eso, regresa, sale. O predicó el Evangelio otra vez para ellos, para recordar qué es la verdad del Evangelio.
solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. No voy a predicar, pero yo quiero leer de 15 a 16. Vamos a escuchar más la próxima semana de hermano Adoni. Pero ¿qué dice en 15 a 16? Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, pero para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Es claro, ¿sí? Él dijo varias veces en diferentes maneras, pero la ley no nos salva. Somos justificados por fe en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Es el mismo Evangelio que creemos hoy en día. No es por obras. Somos aceptados en Cristo por gracia. Tenemos nuevos corazones por gracia. Somos nuevas criaturas porque creemos en Cristo, porque Él hizo todo. Sí, somos salvados por obras de Jesucristo. No de nosotros. Es por fe, por gracia en Cristo Jesús, y es por su obra, su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección que tenemos esperanza. Y esta es la proclamación, la enseñanza de Gálatas. El evangelio que predicó Pablo vino de Jesús. El evangelio que predicó los apóstoles, los discípulos, vino de Jesús. Y es por fe, por gracia en Jesús. Y Gálatas nos recuerda con qué facilidad nos desviamos, hermanos. ¿Cómo podemos pensar en este pasaje? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas esta semana y toda la vida? Gálatas nos recuerda con qué facilidad nos desviamos tanto hacia el legalismo como hacia la hipocresía. Por un lado, pensamos que haciendo cosas buenas nos ganamos el favor ante Dios. Este es el legalismo. No es correcto. El otro lado, decimos tener el evangelio de la gracia, pero vivimos igual que el resto del mundo. Es la hipocresía. Y los dos no están correctos. Necesitamos evitar ambos errores, algo que solo la palabra puede ayudarnos a hacer. Nuestra salvación no es de obras. Dios nos ama por Jesucristo, porque creemos en Él. No es de nuestras obras. Cuando creemos en Él, la evidencia de esta fe es las buenas obras. Pero hacemos en gratitud a nuestro Dios por su gran amor y misericordia a salvarnos. El otro lado es hipocresía. Creemos, pero vivimos como el mundo. Y no es correcto también. A veces caemos en eso, pero necesitamos un Pablo que va a decir, no, hermano, no, hermana, no es correcto. La Biblia dice eso. Arrepentirse de sus pecados y regresa a Dios. Pero a nadie le gusta a esta persona en la iglesia, ¿sí? Una persona que dice, hermano, tengo que platicar contigo. Pero necesitamos más Pablos. Y necesitamos más Pedros que van a escuchar de los Pablos y decir, wow, gracias hermano. Gracias hermana. Es correcto. Necesitamos corazones humildes. Y corazones que van a plantar en la palabra de Dios. Voy a terminar con algo que dijo Martín Lutero. Dice el Lutero dijo, ¿por qué es un gran consuelo para nosotros escuchar que incluso santos tan grandes pecan? Un consuelo que nos quitarían aquellos que dicen que los santos no pueden pecar. Y continúa, Sansón,
David y muchos otros hombres célebres que estaban llenos del Espíritu Santo cayeron en grandes pecados. Job y Jeremías maldicen el día de su nacimiento. Elías, Jonás se cansan de la vida y oran por la muerte. Tales errores y pecados de los santos se exponen para que los atribulados y desesperados encuentren consuelo y los orgullosos tengan miedo. Ningún hombre ha caído jamás de manera tan grave que no hubiera podido levantarse. Por otra parte, nadie tiene una base tan segura que no puede caer. Si Pedro cayó, yo también puedo caer. Si él se levantó de nuevo, yo también puedo. Hermanos, seguimos adelante, plantado en el Evangelio de Jesucristo correcto, el Evangelio de gracia que escuchamos de Pablo aquí en Gálatas. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por Pablo y su carta a Gálatas, que podemos escuchar qué fácil es salir del camino de Dios y empezar viviendo en hipocresía o legalismo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a plantarnos fielmente en la palabra de Dios diariamente para conocerte y seguirte en todo. Bendice esta iglesia, Cristo del Camino, para que vivimos para su gloria. Y hay Pablos aquí, hay Pedros aquí, que queremos continuar adelante, brazo en brazo, a glorificarte porque somos familia. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.